Muy buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a tener el estudio Sigamos la paz y la edificación. Para ello, hermanos, les invito primeramente para que busquemos en nuestras Biblias el pasaje en Romanos capítulo 14, en su versículo 19. Y vamos a darle lectura a este pasaje, Romanos 14, 19. Dice de la siguiente manera: Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Si bien, hermanos, cuando hablamos de paz, solemos asociarlo con una bandera blanca, o con el fin de una guerra o un conflicto. Imaginamos quizá escenas de abrazos, risas y hasta cantos de alegría. La realidad es que el concepto de paz es aún más amplio. Algunos sinónimos a la palabra paz nos dan más luz con respecto a lo que en realidad es. Algunos sinónimos son tranquilidad, sosiego, quietud, calma, reposo, concordia, armonía, acuerdo. Como es bien sabido por cada uno de nosotros, la paz también es mencionada como un fruto del Espíritu Santo. Pero especialmente en este fragmento de la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pablo lo usa en el contexto para que nosotros descubramos uno de los objetivos al tratar con los hermanos y hermanas. Entonces, él presenta un beneficio adicional, y una vez que la paz reina, viene por consecuencia la edificación espiritual. ¿A qué se refiere, hermanos, en este pasaje? Dice la primera parte: sigamos la paz. Sigamos la paz nos hace alusión primeramente al verbo seguir. Seguir es la acción de avanzar de manera continua y constante hacia un rumbo definido. En este caso, el apóstol nos indica el rumbo. El rumbo es la paz. Seguir la paz no significa solamente ser una persona tranquila con los vecinos o no provocar algún pleito. Hablando en el sentido espiritual, seguir la paz nos lleva a realizar un análisis de nuestras actitudes hacia todos los demás. Bien lo dijo Benito Juárez, más conocido también como el Benemérito de las Américas, en su famosa frase: el respeto al derecho ajeno es la paz. En muchas ocasiones nuestra manera de pensar y de actuar no es la mejor forma para la convivencia, sobre todo con los hermanos en la iglesia. Quizá algún hermano pueda tener un carácter muy explosivo y esto pues puede generar conflicto con otros hermanos. Otro hermano quizá puede tener un carácter más pasivo y también genera cierto conflicto con algún otro hermano. Por lo tanto, cuando se cae en alguno de estos extremos, es entonces cuando la paz empieza un desequilibrio importante en el pueblo de Dios. Por consecuencia vienen desacuerdos, vienen rencillas, viene a veces el chisme y cosas peores.
que si no se logra restablecer este ambiente de paz, puede llevar a una situación muy difícil dentro del pueblo de Dios. De allí la preocupación, hermanos, y el énfasis que pone el apóstol Pablo en que se debe seguir la paz. Él mismo nos da ejemplos y nos da consejos para cómo debemos de ser y de cambiar nuestra actitud. Busquemos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 33. Dice de esta manera este pasaje, hermanos: como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El apóstol mismo reconoce que es necesario cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra actitud con respecto a muchas cosas que a lo mejor para nosotros son correctas, pero sin embargo tenemos a veces que ceder y sacrificar esto para que se pueda mantener el ambiente de paz dentro del pueblo de nuestro Dios. También el salmista nos enseña acerca de cómo debemos nosotros de ver la paz, que debe ser nuestro anhelo. Busquemos lo que dice el Salmo 34, 14. Salmo 34, 14. Dice de la siguiente manera: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. El salmista nos invita también a seguir la paz. Debe ser una de nuestras máximas prioridades en nuestra vida cristiana, seguir la paz. Regresamos a Romanos 14, versículo 19, y dice la segunda parte de nuestro capítulo, de nuestro versículo base. Dice: sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. Cuando nosotros hablamos de edificación, pues lo relacionamos inmediatamente con el aspecto de la construcción, con todo lo que refiere a ello. Y si lo aplicamos también al contexto de este versículo, pues también con mucha más razón. El diccionario refiere la palabra edificar como infundir sentimientos para actuar bien o incitar a otro con el buen ejemplo. Sin duda, la edificación espiritual es un proceso que requiere sumo cuidado, así como se realiza en la construcción de los edificios, de las casas, pues también se requiere que todo se haga a su tiempo y con los materiales adecuados y precisos. Por ejemplo, sería difícil construir un edificio o una casa si se quiere hacer simultáneamente el cimiento, las paredes y el techo. Seguramente esto terminaría pues en un colapso de la construcción. De esta misma forma, la edificación espiritual se debe dar en varias fases y debe ser gradual. Y en esta parte, hermanos, el fin principal de nuestra edificación debe ser una fe sólida y firme, de la cual nosotros podamos también dar testimonio que vivimos en esa fe. Recordemos, hermanos, y cabe mencionar lo que se vio este martes en el estudio y que veíamos acerca de los débiles y los fuertes en la fe. No todos los creyentes, hermanos, tienen la misma madurez para enfrentar los retos de la vida cristiana. Por lo tanto, pues tenemos que estar conscientes de que nuestros actos y nuestro testimonio son vistos por todos los que nos rodean, mayormente por nuestros mismos hermanos. Y es aquí donde se aplica la enseñanza del versículo 21 de nuestro pasaje en Romanos 14, que dice: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Allí es donde nosotros debemos aplicarlo y reflexionar un momento antes de actuar, antes de decir algo. Preguntémonos: ¿esto que estoy haciendo o diciendo va a provocar que mi hermano se escandalice? Si la respuesta es afirmativa, apliquemos el consejo de este versículo en la palabra de nuestro Dios y evitemos que el hermano más débil caiga en duda, que su fe se ponga tambaleante. Busquemos que con nuestro mismo testimonio este hermano, el hermano débil, pueda avanzar a la siguiente fase y pueda seguir creciendo su edificación espiritual. Llegará el momento en el que este hermano débil va a cumplir su
su fin principal, que es solidificar su fe, y entonces a él le tocará también el gran reto de preguntarse esta situación. Y es ahí donde nosotros también ahora debemos de continuar nuestra edificación y debemos de también de analizar qué tan débil o qué tan fuerte estoy en mi fe. Por lo tanto, pues, hermanos, es parte del trabajo que Cristo nos encomendó y debemos de velar porque sea nuestra prioridad máxima como cristianos, edificar a nuestros mismos hermanos antes de edificar a otros. Busquemos que dentro de la misma obra y pueblo de Dios seamos edificados unos a otros, como lo dice el pasaje aquí en el versículo 19. Por lo tanto, pues, hermanos, la invitación de la palabra de nuestro Dios y la enseñanza es que cuando hay paz en el pueblo de Dios, por consecuencia viene una grata edificación espiritual. Estos dos aspectos van de la mano, puesto que ayuda que cuando nuestras actitudes cambian para bien, automáticamente los demás ven este cambio y ayuda para que su crecimiento espiritual sea en favor de ellos. La invitación de nuestro Dios es que la iglesia se mantenga tranquila, en armonía, sin contiendas, es decir, en una paz genuina. Cabe recordar y cabe recalcar, hermanos, que recientemente en nuestra área geográfica se han dado ciertos movimientos, ciertas cuestiones que han venido también a traer cierta preocupación y a desestabilizar en cierta medida la paz en nuestra iglesia. Y sobre todo, hermanos, pues afectando el bienestar como tal de la obra de nuestro Dios. Lamentablemente, pues estos hechos han provocado dudas y temores en los corazones de muchos hermanos. Sin embargo, nuestro papel es orar, seguir orando para que el Señor se siga manifestando y porque pues Él otorgue la paz y la tranquilidad primeramente a la comunidad y también al pueblo escogido. A nosotros como miembros, como congregantes o simpatizantes nos corresponde, hermanos, aplicar lo que hoy hemos aprendido de este versículo de la palabra de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, con nuestros actos debemos buscar que todo sea en favor de la paz de la iglesia y de que todo lo que hagamos o digamos traiga edificación de todos nuestros hermanos. Recordemos, hermanos, que en ello estriba que la obra de nuestro Dios siga creciendo y que también se cumpla uno de los mandamientos más importantes que Cristo nos dejó, que es predicar a todos aquellos y también darles el mensaje de salvación para que vengan al conocimiento. Oremos pues, hermanos, para que nuestro Señor nos ayude a cumplir con nuestros propósitos. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más débil en la fe hasta el más fuerte, todos necesitamos la oración. Todos necesitamos estar en paz, en armonía y necesitamos continuar edificándonos unos a otros. Todos somos parte de este cuerpo que es la iglesia de Dios y por lo tanto nuestra vida completa debe de buscar glorificar solamente a Él a través de nuestra vida, de nuestros actos y de nuestro testimonio. Hermanos, esforcémonos por llevar a cabo al pie de la letra esta enseñanza de este día y que el Señor nos ayude para poder cumplir como cristianos y como también ciudadanos en esta parte y que sigamos también adelante en nuestro crecimiento y edificación espiritual. Que el Señor les bendiga.